Bien, muy buenas tardes. Vamos a comenzar. Como les mencioné en la última clase, la actividad de hoy consiste en comenzar la práctica número 4. Aunque en el texto dentro dice práctica 2, pero es la 4. Y para este propósito les pedí que se juntaran en grupos de 2. Y la descripción está en el documento práctica 4 PDF, en el sitio del curso. Importante recordar que en la última clase hemos visto cómo funciona paso a paso un parser tipo LL, cómo realiza construcción de la tabla y cómo realiza la construcción del árbol de derivación, ¿no? Árbol de parseo. Entonces, les pedí que terminaran este ejercicio y que hicieran capturas y los pegaran en un documento que publiqué en el sitio, ¿no? Bueno, la descripción está en el sitio, pero que pegaran en la plantilla de tareas, ¿no? Su respuesta y lo subieran al sitio de la nube, ¿ok? Como tarea 9. Dice: no está disponible el archivo de la descripción de la práctica. Trate de refrescar el sitio, por favor, debe aparecer ahora. Bien, entonces continúo. Es importante que terminen este ejercicio que les mencioné y lo suban, ¿no? Por otro lado, ahorita les explico en qué consiste esta práctica. Conforme ustedes vayan haciéndola, yo voy a subir sus calificaciones que me puede subir al sitio de la nube, ¿ok? Entonces, asumo que ya se formaron los equipos, ¿sí? Es importante que cuando hagan equipos, en la plantilla de prácticas indican quiénes son los participantes, ¿okay? Ahí donde dice nombre y apellido, entonces tienen que ir nombres de 2 personas que forman el equipo, por un lado. Por otro lado, al terminar la práctica,
ambos tienen que subir el reporte de práctica a su cuenta. ¿Sí? No solamente una persona del equipo, sino ambos deben subir el documento, ¿sí? Aunque sea el mismo documento. Entonces es importante subirlo. También es importante que pudieran mencionar contribución de cada miembro del equipo al trabajo, ¿sí? Entonces, fundamental, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver en qué consiste. La práctica se llama implementación de un parser elemental y, como les decía en la última clase, la forma de hacer un parser simple, sin preocuparse de construir tabla previamente, es hacer un parser de fuerza bruta, que simplemente elige la producción más adecuada de acuerdo a símbolos que encuentra y lo aplica, ¿no? También, a diferencia de un parser tipo LL o LR, en lugar de usar pila, lo que vamos a hacer es usar un árbol, ¿okay? Un árbol ternario para almacenar los símbolos asociados con las producciones dadas por la gramática, ¿no? En este caso, la gramática es la que nosotros usábamos en ejercicios, en las láminas, está descrita en las láminas, y contiene a lo mucho 3 símbolos del lado derecho, ¿okay? Y por lo tanto, el árbol ternario sería, digamos, suficiente y adecuado para almacenar cada uno de estos símbolos, ¿no? Sean terminales o no terminales. Ok, entonces la idea es que uno proporciona la cadena, ¿okay?, de tokens, y esta cadena debe ser procesada. Como resultado se deben tener un árbol, ¿no?, de parseo correspondiente a dicha cadena, ¿no? Entonces sabemos que el Excel lo que hace, pues, es, dada una cadena, la convierte en secuencia de tokens, identificando, por ejemplo, valores numéricos con símbolo terminal num, operación con plus, por ejemplo, otro número, ¿no? En caso de paréntesis, igual paréntesis, apertura y cerrada. Y el parser es el que nos interesa, convierte, por ejemplo, secuencias de tokens en un árbol abstracto que tiene, por ejemplo, una estructura similar, ¿no? Por ejemplo, operación suma se comprende como 2 terminales y un símbolo más entre ellos, ¿no? Entonces, esa es la idea de construir de manera automática, ¿okay? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? En algún lenguaje de programación que ustedes elijan, hay que construir básicamente 2 bloques o 2 módulos. Uno, el que realiza construcción y búsqueda sobre el árbol ternario, ¿sí? Y otro es búsqueda y aplicación de las reglas de producción de manera recursiva. No están en el orden estos bloques, es decir, creo que primero sería el bloque B del inciso B y después del inciso A, ¿no?, en esta secuencia lógica. Entonces, como objetivo pueden proporcionar cadena como esta. O también es importante mencionar que puede ser cualquier otra cadena
siempre que sea reconocida por esta gramática, ¿sí? Por las producciones de la gramática que está dada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace? Hay varias formas. Obviamente, para determinar cuál es la producción que vamos a aplicar, necesitamos procesar el símbolo, el primer símbolo de la cadena, y ver cuál símbolo le sigue, ¿no? Al menos uno siguiente. ¿Sí? Y lo pueden hacer, como les decía, de manera de fuerza bruta, usando, por ejemplo, sentencias tipo if else o switch case, ¿no? Dependiendo de cuál les parece más adecuado. Y, por ejemplo, si encuentro palabra term en mi arreglo, ¿sí? de símbolos, ¿okay? Lo que hago es, por ejemplo, buscar si el elemento que sigue en este arreglo es multiplicación. Por lo tanto, busco de la parte derecha de las producciones esta combinación, y esta combinación ocurre solamente aquí, y quiere decir que la regla que debo aplicar es la regla 3. Entonces pongo etiqueta que la regla es 3, y como es 3, yo sé que, por ejemplo, debo crear 3 nodos, ¿sí? Que van a ser hijos del term, ¿no? Es decir, expando el term para crear 3 hijos, ¿sí? Siempre y cuando se cumple esta regla 3. Y, por ejemplo, si después de term sigue algún otro símbolo distinto al asterisco o el fin de cadena, por lo tanto, quiere decir que es la regla 4, porque en este caso la única combinación que tiene term sin nada a continuación es la regla 4. Entonces aplicamos la regla 4, y la regla 4 simplemente nos produce un símbolo en lugar de 3. Pero como el árbol es ternario, necesitamos crear 3 hijos. Entonces la pregunta sería, ¿y otros 2 hijos que van a contener? Entonces, otros 2 hijos simplemente van a contener el símbolo lambda, el cual podemos implementar como símbolo null, ¿no? N-U-L-L en mayúsculas, que significa precisamente el ausencia o símbolo vacío en lenguaje C, por ejemplo. Okay, entonces tendríamos un solo nodo que contiene el no terminal term, y otros 2 van a contener símbolos vacíos, ¿no? Importante mencionar que de los 3 nodos que se expanden, este puede ocupar en principio cualquier lugar, sea por ejemplo el primero desde la izquierda, o el nodo central, o el nodo de la derecha. ¿Sí? El orden ustedes lo definen, ¿no? En este sentido, la práctica es muy flexible, ya que les da libertad para implementar estos algoritmos, ¿no? Ahí sí lo que se ve es su creatividad en este sentido. Es un ejemplo de cómo pueden implementar la forma de búsqueda de producciones a aplicar, ¿no? Esto se repite hasta que todos los símbolos de la cadena fueron procesados, ¿no? Y llegaron, por ejemplo, a la raíz, que va a ser expresión, ¿no? Entonces, una vez que llegan a la raíz, quiere decir que todos los símbolos fueron procesados, y aquí llegamos a fin de línea, el carácter nulo o fin de línea. Bien, entonces una vez que lo terminan,
prueban esta cadena y otras cadenas, asegúrense de que realmente funcionan. Y por ejemplo, referencia 2 les puede ayudar cómo es la secuencia de aplicación de reglas, y lo pueden corroborar con su algoritmo si lo arroja de la misma forma, ¿no? Entonces, si es idéntico, quiere decir que el algoritmo funciona bien. ¿Okay? Algoritmos similares de bosquejo, perdón, de parseo, están dados en referencias 3 y 4. ¿Okay? El árbol, bueno, esa es la etapa A, ¿no? Aquí están intercambiados, como les decía. Etapa B, eso implica ahora colocar, obviamente, de acuerdo a las reglas determinadas, los nodos correspondientes en el árbol ternario, ¿no? Como les decía, en caso de nodos vacíos hay que conservarlos, pero ponerles valor nulo. ¿Okay? Eso es en el caso de usar estructura, por ejemplo, de un arreglo estático. Entonces, aquí también hay libertad. Ustedes pueden usar o bien un arreglo estático para almacenar el árbol, o bien que es deseable usar listas ligadas, ¿no? Si usan arreglo estático, ustedes van a obtener un arreglo muy grande de alrededor de 5.000 elementos, si no me equivoco. Y de estos 5.000 elementos, la mayoría van a ser vacíos. Entonces hay mucho desperdicio de memoria, pero puede ser la forma de implementar más trivial. ¿Okay? Sin embargo, si usan listas ligadas, su estructura es mucho más compacta, ¿no? Ahí pues implica trabajar con punteros, etc., ¿no? Bien, como entregables, obviamente reporte de práctica, incluyendo la descripción de los algoritmos, hacer captura de funcionamiento de sus programas, incluir secuencia de construcción de árbol, es decir, ver cómo se agregan los nodos, y la lista de reglas aplicadas. ¿Ok? Entonces, esto les va a ayudar. Debido a que se requiere bastante de programación, por eso decidí hacer esto en equipos, ¿sí? Que hagan ustedes esto en equipos para acelerar el proceso. Ahora, lenguajes como por ejemplo Java tienen librerías específicas para construcción de estos árboles de parseo, ¿sí? Aquí importante mencionar que no se deben usar estas librerías, ¿sí? A lo mucho pueden usar estructuras para crear, por ejemplo, listas ligadas, ¿no? Sin usar librerías externas, porque no es el propósito de esta práctica. El propósito es que ustedes aprenden todos los mecanismos internos de funcionamiento de un parser específico de fuerza bruta. Se puede usar expresiones regulares. Expresiones regulares lo pueden utilizar nada más para identificar el token en cuestión, ¿sí? Nada más para esto, si quieren.
pero también no es deseable, ¿no? Lo deseable sería que ustedes diseñan el procedimiento. Por ejemplo, en lugar de crear cadenas de tokens en forma como está indicado en la práctica, por ejemplo, num más num. Lo que pueden hacer es usar un solo símbolo para los terminales, por ejemplo, n. ¿Sí? Y de este modo, en lugar de procesar cadenas de caracteres, procesan caracteres individuales que corresponden al terminal. Por ejemplo, n, asterisco, ¿no? Paréntesis, todos contienen un solo carácter. Entonces, de este modo simplifican la notación. Y también las producciones que contienen no terminales, igual los pueden reducir. En lugar de usar, por ejemplo, term como lo acostumbramos, usamos simplemente t. O en lugar de expresión, usamos e. Entonces, en este sentido, nada más basta guardar un solo símbolo que me indica el terminal o no terminal. ¿Sí? Entonces, simplemente, en este sentido, no necesitan usar expresiones regulares para reconocer cuál es el símbolo, ¿no? Basta corroborar exactamente qué valor símbolo es. Finalmente les quería mostrar una cosa más respecto a los árboles. Entonces, de acuerdo a lo que les comentaba, entonces, por ejemplo, iniciamos rule con vacío, símbolo null, y por ejemplo encontramos la producción asociada con esta, ¿sí? Con esta producción dada. Entonces buscamos si es un term, si es un asterisco que sigue. Entonces la regla 3. Ya que sabemos cuál es la regla, hay que agregar dicha regla al árbol, ¿no? Entonces lo que hacemos es llamar una función que le llama, por ejemplo, agregar nodo al árbol. Y como tal, le proporcionamos los tres, por ejemplo, elementos que se deben colocar para la gramática que corresponde a la regla 3. Aquí la tabla grammar es la parte derecha de las gramáticas, ¿no? Entonces la regla 3 indica que es regla 3 y hay tres partes que se deben colocar como nodos en nuestro árbol. Aquí falta, por ejemplo, llevar control en qué lugar se debe colocar exactamente. Entonces esto podría ser o bien otro elemento aquí que lleva, por ejemplo, contador de niveles o contador de nodos. Y esto nos permite, obviamente, poblar, ¿no?, el árbol, ¿no? Y entonces lo que tendrían es, por ejemplo, terminales tipo num y después dos null, ¿no? Como les decía. Entonces eso más o menos lo que lo que verían como esqueleto de su
algoritmo, ¿no? De su código. Y también había puesto en el sitio, no sé si está, déjenme checar. Qué raro que no está. A ver, Drive. Ok. Ahorita lo subo. Bien, en la misma pestaña de prácticas puse un ejemplo del programa que realiza construcción del árbol ternario. ¿Okay? Lo voy a proyectar aquí, nada más para poder comentar principales pasos que realiza. ¿Okay? Entonces, este ejemplo utiliza arreglo fijo, estático, que permite construir árbol ternario, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una estructura, pero un arreglo llamado árbol, tree, del tamaño 13, ¿okay? Tipo char, ¿okay? Que es el tipo que nos interesa también, ¿no? Hay una función llamada root. Lo único que hace es que corrobora si el primer elemento no está vacío. ¿Sí? Y de ser falso, entonces colocamos el valor que es key en la raíz como primer elemento, ¿okay? Del árbol. Hay funciones que se llaman, por ejemplo, set left, set right, set center. Entonces, como dicen sus nombres, obviamente lo que hacen es colocar nodo a la izquierda, en el centro y a la derecha. Ajá. Y de tal modo que podemos ir llenando sucesivamente el árbol, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es el valor que vamos a colocar? Y existe el valor parent, que es padre, ¿no? Checamos si el padre es distinto al 0, obviamente debe ser padre siempre. Y si el padre existe, entonces colocamos usando el desplazamiento por 3. Obviamente necesitamos agregar 3 nodos más. Entonces sería 3 veces este valor. Más 1 es el nodo izquierdo. Más 2 nodo central. Más 3 nodo a la derecha. ¿Ok? Entonces estas funciones me permiten colocar valores realizando verificación previa de existencia del padre. Finalmente existe la función que me permite imprimir toda la estructura del árbol. Aquí importante mencionar es que esta forma de imprimir ustedes la tienen que elegir de tal modo que, por ejemplo, si quieren imprimir en la pantalla el árbol, es deseable que se imprimen el árbol por niveles. Tal modo que la raíz aparece como
primera línea, después el segundo nivel, segunda línea, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, y esta función pues trata más o menos hacer esto, ¿no? Imprime los valores que son diferentes del 0, es decir, no imprime los nodos vacíos. Ustedes a lo mejor sí convendría imprimir vacíos o hacer algún otro manejo de estos nodos vacíos, ¿sí? Y por ejemplo checar si es el valor conmensurable con 3, ¿no? Divisible sobre 3 sin residuo, ¿no? Eso quiere decir que imprimimos todos los nodos de un nivel y por lo tanto cambiamos a la siguiente línea, ¿no? Y por ejemplo el código main explícitamente lo que hace es el ejemplo original lo que hacía explícitamente es colocar cada nodo uno por uno, ¿no? Por ejemplo, llamando raíz, después a la izquierda colocar elemento 0, pero en B, C, D, E, F, G, y esto es el padre, ¿no? El padre obviamente 0 es la raíz, después el D y E obviamente se van a colocar sobre el nodo 1, que es uno de estos, debe ser B, y así sucesivamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, se crea un bucle y el bucle obviamente lo que hace es buscar, por ejemplo, regla que satisface y de acuerdo a la regla que se determinó colocar los símbolos terminales estos, ¿no? Donde K obviamente va a ser el nodo que corresponde a la regla en cuestión, ¿no? Eso es también esqueleto aproximado, ¿sí? Y pues eventualmente, como les decía, es obtener árbol de este estilo. Por ejemplo, expandimos term, ¿no? Aplicando esta producción y los dos nodos van a ser vacíos, ¿no? Lo hacemos hasta que todos los símbolos sean terminales, ¿sí? Y esta es la cadena final. Cuando hacemos recorrido del árbol, ahora sí, recorrimos todas las hojas del árbol y estas deben ser símbolos que corresponden a la entrada, ¿no? Obviamente con símbolos null que también podemos omitirlos de la cadena, ¿no? Y esto es básicamente. En caso de usar listas ligadas, obviamente lo que necesitan es llevar control, quién es el padre, y cuál es el nodo que sigue. Y a veces conviene usar listas bidireccionales, ¿no? Es decir, además de indicar el nodo que sigue, indicar el nodo previo. Y esto, por ejemplo, les permite recorrer el árbol de abajo hacia arriba. Entonces, eso es una de las ventajas, ¿no? Bien, creo que expliqué mayoría de los puntos. No sé si tengan duda o pregunta. Sí, Alberto. Profesor, la impresión debe ser todo el árbol, se puede decir, por niveles y aparte la expresión final. Sí, el problema es que cuando ustedes, bueno, depende si ustedes lo hacen con arreglos estáticos, como les decía, van a tener alrededor de 5000 nodos. Obviamente no hay que imprimir los 5000, simplemente imprimir aquellos que contienen valores. Pero para imprimirlos se requiere pues ver cómo se puede listarlos, ¿no? Por niveles. Esto pues los dejo a su consideración, ¿no? Y como ustedes ven, en caso de listas ligadas obviamente es fácil, basta recorrer todo y imprimir en secuencia.
Pero sí, el árbol es deseable imprimirlo al final, ¿no? Lo que sí es importante imprimir, además de expresión final, es el proceso de aplicación de reglas, ¿no? De tal modo que, por ejemplo, el programa diga apliqué la regla tal, ¿no? A continuación se aplica la producción tal. Y se colocaron nodos tales, ¿no? En el árbol. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, que imprima algo así, ¿no? Se encontró el símbolo, por ejemplo, N, ¿no? Aplico la producción 2, por decir algo, ¿no? Después, no sé, se encontró símbolo, por decir más, ¿no? Aplico la producción 3. Y entonces, cada vez que se aplica, aquí debe imprimir el resultado de esta aplicación. No sé, N, por ejemplo, no sé, ¿cuál era la producción? A ver. Unit, ¿no? Unit alum. Entonces quiere decir que la producción, por ejemplo, fue esta, ¿no? Entonces su cadena, entonces resulta ser U, por ejemplo, en lugar de N. Y después, no sé, producción 3 quiere decir que U más T, por decir algo, ¿no? Y así sucesivamente. Y la producción, ¿cuál es? Bueno, eso creo que más o menos se explica, ¿no? Esa es su cadena. Esa es la producción que se aplicó. Y así finalmente, hasta que pues terminan con expresión, ¿no? Que es la raíz. Es una de las formas de imprimir el árbol de arriba hacia abajo, perdón, de abajo hacia arriba, ¿no? Pueden hacerlo al revés también, ¿no? Comenzando con la raíz, como lo hicimos en el ejercicio, ¿no? Que sería este, y después ir colocando uno por uno, por ejemplo, expandiendo del lado izquierdo, y al final terminando con la cadena pues, de terminales, ¿no? ¿Cuál era? Creo que esta. Ok. Bueno, la explicación tomó más tiempo de lo que yo pensé, pero bueno. Pues hay mucha información, por ejemplo, les
pongo aquí en chat una implementación del árbol ternario usando, por ejemplo, listas legales, ¿no? Bueno, entonces vayan comenzando, por favor, empezando con la práctica. Pueden comenzar con generador de reglas o con generación del árbol, como gusten, y entonces poco a poco hay que ir creando el programa completo, ¿no? Recuerdan, la cadena de tokens tiene que ser proporcionada por el usuario, ¿sí? Es decir, deben de leerlo desde la terminal, por ejemplo. Cualquier duda me hacen saber, por favor, mientras yo sigo subiendo sus calificaciones al sitio.
lo podemos resolver, ¿no? En un momento más termino de subir sus calificaciones y analizamos los exámenes el mismo miércoles, ¿ok? Bien. Si no hay preguntas, entonces hasta aquí dejamos por el día de hoy. Nos veremos el miércoles. Gracias, profesor. Buen día. Hasta luego. No lo escucho bien. ¿Podría repetir? No lo escuché bien. No tendremos clase el viernes y el lunes, ¿por qué no? ¿Qué dice calendario? Es que dijo que nos veríamos el próximo miércoles, profesor. Perdón, es que pensé que estábamos lunes, sí. El viernes, sí. Sí, gracias, es viernes, sí. Sí, me confundí el día.